juegan con las reelecciones en general. Segundo eje temático, las tensiones entre los derechos humanos y los límites en el sistema interamericano de derechos humanos, un breve pantallazo a cómo pueden articularse los derechos en el sistema interamericano en relación a las reelecciones. Tercera tensión, los que se pueden producir en relación al federalismo y las autonomías locales, es decir, ya en un contexto de un país federal como el nuestro, con la autonomía política de las provincias, qué tensión genera el tema de las reelecciones. Y la última tensión que quiero compartir con ustedes es la que podemos visualizar en relación al control judicial y la interpretación por parte de la Corte Federal y el margen de apreciación local, donde aquí podríamos incluir las tensiones en relación a la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir o para tener como materia propia el de la autonomía política de las provincias y las normas en torno a las reelecciones, y cómo juega esto con el margen de apreciación local. 4 tensiones que creo que pueden servir de marco para el abordaje de los fallos de la Corte últimos. Primera tensión, y como verán, voy a traducir estas tensiones en las pinceladas más importantes, justamente para ajustarme al tiempo, pero para no dejar de marcar lo que creo que pueden ser 4 ejes importantes en el debate. Primera tensión, entonces, democracia y república. Democracia y república que tiene una incidencia concreta en nuestro artículo primero de la Constitución Nacional, lo representativo y lo republicano, pero que irradia hacia el constitucionalismo provincial y municipal, porque este mismo mandato democrático y representativo pesa sobre las provincias en el artículo 5, e indudable también en el ámbito municipal a la hora del dictado de las cartas orgánicas municipales. ¿Esto qué supone? Por un lado, tener claro las notas republicanas y lo que nos interesa en relación a las reelecciones, las que tienen que ver con la división de poderes, con la periodicidad de funciones, con la alternancia en el poder, junto a las notas democráticas en relación a la soberanía popular, y en este juego de periodicidad de funciones, de renovación en el poder o alternancia en el poder y soberanía popular, siempre visualizamos la tensión entre estas notas, pero a estas creo que hay que agregarles la tensión con la igualdad ante la ley. ¿Y por qué les sumo la igualdad? Porque más allá de conjugar periodicidad y soberanía popular en términos de si la ciudadanía vota y vuelve a elegir a la misma persona, las reelecciones no tendrían ningún reparo, versus el principio de igualdad, donde acá lo que conjugaríamos es la pregunta, el cuestionamiento de la igualdad ante la ley en el acceso, porque quien se encuentra ocupando el poder y puede optar y puede acceder a reelecciones, incluso a reelecciones sin límites, desacomoda esta ecuación de igualdad, porque quienes pretendan acceder tienen menos posibilidades en relación a quien ya ocupa ese cargo y que tiene, por lo tanto, la visibilidad del poder, tiene, por lo tanto, la visibilidad en el ejercicio del mismo y o también la utilización por ahí de fondos públicos o estatales en relación concreta a intereses propios. Fíjense entonces que la reelección entra de lleno en esta tensión y nos trae como cuestionamientos qué ocurre con el personalismo, qué ocurre con el hombre providencial, el hombre irreemplazable, el caudillo moderno. ¿Suponen las reelecciones una respuesta democrática o una respuesta republicana? Primera tensión que se genera, en la cual ya me expreso a favor del principio de igualdad, que supone sostener las restricciones, los límites a las reelecciones. Pero esto se conjuga con la segunda tensión que les quiero mostrar, que es la que tiene que ver con el ámbito interamericano. Es decir, hay una tensión convencional en esto. Muy rápidamente, si repasamos los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, vamos a ver que en todos aparece como derecho el acceso
en condiciones de igualdad a la función pública del país. Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, nos muestra que este derecho en condiciones de igualdad tiene como límite, es por un lado un derecho que como todos es relativo, pero la limitación no podrá tener fundamentos arbitrarios. Es decir, claramente este respeto a la igualdad en el acceso tiene como vaya a dar supuestos de discriminación en relación a la edad, en nacionalidad, etc. Y entre los casos interamericanos, acuérdense del caso de Atama contra Nicaragua, o el caso Castañeda-Guzmán contra México, o el caso Cepeda Vargas contra Colombia, simplemente para hacer un paneo, donde la Corte Interamericana muy claramente reconoce y defiende los derechos políticos, pero siempre los ata a la necesidad de que estos estén al servicio del fortalecimiento de la democracia y del pluralismo político, donde claramente ese pluralismo político tiene que ir de la mano de esa renovación, de la mano de preservar ese acceso al poder en condiciones de igualdad, y quizás corona esta visión rápida interamericana la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2021, de junio del 2021, la opinión consultiva 28, que claramente tengamos en cuenta que es una opinión que sale 5-2, es decir, 5 votos de la Corte a favor de la opinión, en tal caso limitando las reelecciones, y 2 votos en disidencia. De los votos en mayoría, la pregunta de esta consulta era en relación a reelecciones presidenciales dentro de, por supuesto, los sistemas presidencialistas, y la pregunta en torno a si las reelecciones indefinidas suponían o no un derecho humano, un derecho convencional. 5-2, la Corte es clara en términos que la reelección indefinida no es un derecho autónomo de la Convención, que limitar las reelecciones indefinidas es compatible con la Convención Americana y con todo el corpus iuris interamericano, y que al contrario, las reelecciones indefinidas son contrarias a los principios de la democracia y a los principios representativos y a todas las obligaciones que impone la Convención Americana. Tercera tensión, para ser respetuosa con los tiempos. Tercera tensión. ¿Cómo juega, cómo articula el federalismo y las autonomías locales? Es decir, teniendo claro estas notas republicanas, estas notas democráticas, teniendo claro el principio de igualdad ante la ley, teniendo claro el paraguas interamericano claramente contrario a reelecciones indefinidas por chocar de lleno contra principios democráticos y contra la pluralidad política, ¿cómo juega en un país federal el ejercicio de las autonomías locales cuando en este ejercicio el poder constituyente local regula de distinta manera el tema de las reelecciones de los gobernadores y o de los intendentes? Acordémonos que en esto ya Joaquín B. González, 1897, claramente defendía lo que hoy se denomina el margen de apreciación provincial, que en aquel momento, siglo XIX, no se lo definía como tal, pero claramente Joaquín B. González ya decía, de hecho Arturo M. Vaz de Córdoba, ya que estamos justamente con el auspicio de profesores de Córdoba, claramente marcaban que las constituciones provinciales no debían ser una copia exacta de la Constitución Nacional, porque en cada constitución provincial había que volcar las características propias de la provincia, el ámbito o el margen propio en que cada provincia, cumpliendo con los presupuestos del artículo 5, marcaba diferencias puntuales entre una y otra constitución. Esto lo encontramos en materia de reelección muy claramente en el derecho público provincial actual. Por ejemplo, Mendoza y Santa Fe somos las 2 únicas provincias argentinas que no tienen prevista la reelección inmediata del gobernador, sí dejando pasar un periodo, versus el polo opuesto, quizás, las constituciones que establecen reelecciones indefinidas, donde actualmente Catamarca, Formosa, Santa Cruz, en su momento San Luis, hasta que lo modifica en el 2006, La Rioja, hasta que lo modifica en el 2008, es decir, 2 situaciones completamente diferentes en términos de regulación de reelecciones. Y luego, en el centro,
la mayor parte de los textos constitucionales reconociendo reelecciones inmediatas por un solo periodo y luego dejando pasar un periodo en el medio, al modelo de la Constitución Nacional de 1994 pensado en el presidente. Pero también aparecen opciones intermedias, por ejemplo, la posibilidad de ser reelecto el gobernador inmediatamente por un solo periodo, es lo que contiene la Constitución de Misiones o la Constitución de Entre Ríos, y luego dos constituciones puntuales, una de ellas que da lugar justamente al caso en estudio, la Constitución de San Juan, con su reforma del año 2011, que habilita una reelección consecutiva de hasta 2 veces, o la Constitución de Salta, hasta noviembre del 2021, que modifica este texto, también permitía estas 2 reelecciones consecutivas. Como les digo, Salta lo deja sin efecto en noviembre del 2021 e instaura la reelección inmediata y luego dejando pasar un periodo. Fíjense entonces que esta tercera tensión que les quiero mostrar nos muestra dentro de un Estado federal la autonomía provincial y el margen de apreciación local en términos de regular la duración de sus autoridades y el punto que nos interesa en este momento, la reelección de sus ejecutivos. Y así pasamos a la cuarta tensión que quiero compartir con ustedes, que es la que tiene que ver con el rol de los jueces, con el control judicial en manos no solamente de los tribunales provinciales en cada una de las jurisdicciones locales, sino sobre todo de la Corte Federal en relación con este ejercicio autonómico provincial en el punto que nos interesa, en el punto de las reelecciones. Y esta tensión creo que se puede traducir en 2 grandes ejes interpretativos, 2 grandes ejes que luego serán muy bien desarrollados por la profesora Carmen Fontán, por el profesor Del Barco, y que tienen que ver, en mi opinión, con 2 aspectos claves. Por un lado, la respuesta interpretativa del Poder Judicial. ¿A quién le cabe primero? Es decir, interpretar una constitución provincial es primero competencia del superior tribunal de esa provincia, y si la respuesta fuese sí, solamente llegaría a la Corte Federal por recurso extraordinario cuando hubiera cuestión federal. Segunda respuesta, la preeminencia de incompetencia originaria de la Corte Federal en la interpretación de la Constitución provincial, preguntas donde vamos a ver algunas respuestas a partir de ciertos fallos de la Corte. Y el segundo cuestionamiento en estas tensiones que les quiero mostrar tiene que ver justamente con cómo se interpreta la competencia originaria de la Corte en relación al artículo 117, siendo una provincia demandada, cómo juega con el artículo 5 de la Constitución. Es decir, esta obligación de las provincias de dictar sus constituciones, de ajustarse a este artículo 5, ¿quién es el encargado de velar por el cumplimiento de este texto constitucional y de intervenir en caso de incumplimiento provincial? Pinceladas en algunos fallos de la Corte Federal Argentina, y empiezo con el caso Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe contra la provincia de Santa Fe, de octubre de 1994, donde se discutía el artículo 64 de esta Constitución provincial que dispone, junto con la de Mendoza, que no hay reelección inmediata del gobernador, hay reelección dejando pasar un periodo. Y en este caso me detengo en 2 aspectos sintéticos para cumplir con mi horario. Primer aspecto en el que me detengo, la competencia originaria. ¿Qué se dice en este caso? Tanto del dictamen fiscal como del voto de la Corte se pueden extraer consideraciones importantes sobre la competencia originaria. ¿Qué dice el dictamen fiscal? Que la competencia originaria está justificada al ser demandada una provincia, donde es demandada y se advierte la cuestión federal que habilita la competencia originaria, cita casos importantes, como por ejemplo el de la provincia de Neuquén del año 1986, y claramente el dictamen fiscal agrega que la cuestión justamente no es un planteo consultivo a la Corte, no se trata de una indagación sobre qué especulación puede tener la Corte al interpretar un texto provincial, sino lo que se busca, dice el dictamen fiscal en esta causa,
es justamente precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal. Por ello es que entiende el dictamen fiscal que la vía apta para hacer efectiva esa defensa de la nota federal tiene que ser la competencia originaria de la Corte. Luego, la misma Corte, en sus consideraciones ya en relación a, por ejemplo, el voto de Carlos Fait, expresamente cita que la Corte Federal tiene como uno de sus principales cometidos anular las disposiciones locales en casos que sean contrarias a la Constitución Nacional. Y esta cita de Fait, ¿saben de dónde es? En el caso que les estoy citando, del informe de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal en la Convención de 1860, y cita un libro precioso que son las Asambleas Constituyentes Argentinas de Ravignani. Entonces, esta interpretación histórica, la Corte como una de sus principales misiones, la de anular disposiciones constitucionales provinciales que se opongan a la Constitución Nacional. En este fallo, rápidamente, en lo que tiene que ver con la cuestión federal en sí, la Corte entiende que forma parte de la autonomía de la provincia de Santa Fe reglar respecto a la reelección de su gobernador, y en este caso puntual, la opción provincial es la de no permitir la reelección inmediata, y ello no implica desconocer el principio republicano, ello no implica desconocer el principio de soberanía popular, porque lo que tiene que prevalecer en este caso es la soberanía popular manifestada en la Constitución provincial, es decir, los convencionales constituyentes en su opción de limitar de esa manera las reelecciones. Recuerden también el caso Ortiz-Almonacid de marzo de 1999, donde se cuestionaba la cláusula transitoria que impedía la reelección de Menem. También se los dejo por si les interesa tener en cuenta la opinión de la Corte en este sentido. Y luego, en defensa de lo que va a ser la Corte leyendo el margen de apreciación local, les recuerdo solamente lo resuelto en el voto de Rosati en el caso Federación Argentina de la Magistratura contra Provincia de Salta de noviembre del 17, en el caso Castillo contra Provincia de Salta de diciembre del 17, porque son el marco que luego va a permitir el análisis, y les punteo, fallos de la Corte Federal en materia de autonomía política de las provincias. El punteo lo voy a trazar de la mano de Unión Cívica Radical contra Provincia de Santiago del Estero de 2013, Unión Cívica Radical contra Provincia de Santa Cruz del 2018, Unión Cívica Radical contra Provincia de La Rioja del 19 y de enero y de marzo del 19, donde claramente me detengo en estos casos con esta referencia. Provincia de Santiago del Estero del 13, lo que se discutía justamente era la reelección del gobernador, y claramente la Corte lo toma, este caso, en su defensa de la forma republicana, en su defensa de la soberanía popular manifestada en el texto constitucional, para concluir que el límite a las reelecciones es constitucional y encaja perfectamente en el artículo 5. Este precedente es citado luego en diciembre del 18 en el caso de la provincia de Santa Cruz y luego de Río Negro. En Santa Cruz, en relación a la ley de lemas, acuérdense que acá hay un voto muy importante del juez Rosati, del juez Rosenkrantz, en relación a lo que va a implicar en el juez Rosati el respeto al margen de apreciación local y a la elección que hace la provincia en relación a la ley de lemas. Frente para la victoria contra provincia de Río Negro de marzo del 19, reelección de Beretiknek. Acuérdense que la Corte cita el caso de Santiago del Estero del 13 como precedente y vuelve a reafirmar la interpretación constitucional, vuelve a reafirmar el principio por el cual la provincia puede disponer, como en este caso, de, en su texto constitucional, los límites a las reelecciones, y claramente hace alusión a que hay aquí cuestión federal nuevamente con el respeto justamente al texto constitucional, con el respeto a los poderes
constituyentes que condicionan los poderes constituidos, citando, por ejemplo, el caso Schifrin. De esta manera, quiero llegar a las dos cautelares que nos convocan, San Juan y Tucumán, con algunas pinceladas, porque luego van a ser desarrollados estos casos in extenso con los colegas convocados en este foro. Me interesa primero recordar que estamos en presencia de medidas cautelares, es decir, con la provisoriedad que estas medidas tienen como característica, hay que analizarlas de esa manera, donde la Corte se expide en relación a la verosimilitud del derecho, con presupuestos en la periodicidad de funciones y en la renovación de las mismas. Segundo elemento, peligro en la demora, con el presupuesto en torno a que la sentencia a dictarse sin esta cautelar podría transformarse en ilusoria. Y lo que me importa es en estas cautelares mostrar de la Corte, en términos de provincia demandada, cuestión federal claramente referida y manifestada, en términos de cumplimiento de la nota republicana del artículo 5, cumplimiento de la nota federal en términos de reconocer la potestad provincial y en función de ello la provisoriedad en términos de suspensión de elecciones. Para terminar, las 4 tensiones que les he mostrado creo que tienen que llevarnos a algunas conclusiones que luego veremos la Corte Federal a la hora de resolver el caso San Juan, ya veremos luego las referencias a Tucumán que tienen diferencia con lo que ha ocurrido después. Me interesa que estas 4 tensiones nos arrojen algunas conclusiones. Primera conclusión, la conjugación de la democracia y de la república nos tienen que llevar a hacer jugar no solamente la periodicidad, no solamente la soberanía popular, sino sobre todo la igualdad. Confirmada que entonces la igualdad se impone como fundamento del límite a las reelecciones, viene de la mano de la lectura convencional, donde la Corte Interamericana, está bien que 5-2 no fue unánime, pero tiene una mayoría importante, nos reafirma que no hay derecho convencional a reelecciones indefinidas, sino que por el contrario, las reelecciones indefinidas chocan de lleno con los principios democráticos y la pluralidad política. Junto a la tensión federal que tiene que implicarnos el respeto por el margen de autonomía provincial en términos del diagrama del poder, pero que ese margen de apreciación local no escapa al control que le cabe a los poderes judiciales provinciales, empezando por la Corte Provincial, y si no se lograse en términos de lo que la Corte Federal en otros casos ha dicho, que las Cortes Provinciales no han respondido a un criterio o un requisito de independencia judicial respecto del poder político, hace que entonces sea la Corte Federal la que tenga en sus manos, como bien cita Fait en relación a la Convención Constituyente de 1860, es la Corte Federal la que va a tener en sus manos la defensa última de las notas republicanas y democráticas a nivel de cada provincia. Pero quedándonos claro, y con esto termino, que el primer cometido debería ser exigir que los poderes judiciales provinciales y sobre todo la Corte o las Cortes Supremas de cada provincia estén a la altura de la resolución institucional que se le exige, de forma tal que no fuese necesario llegar a la Corte Federal. Pero si eso no ocurriere, como en algunos casos hemos visualizado, necesariamente la Corte Federal tiene en sus manos ese cometido de poner un límite en defensa de la República, en defensa de la democracia, que no implique, por supuesto, negar el margen de apreciación local. Estoy a disposición y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mariela Gabriela Ábalos. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Ricardo del Barco. Ricardo del Barco es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular de Ciencia Política y Comunicación en las Facultades de Derecho y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
ex convencional constituyente de la provincia de Córdoba, ex asesor de la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, ex asesor de gabinete del Ministro de Defensa de la Nación durante los periodos de 1991 a 1996, profesor invitado de las Universidades Españolas de Navarra, Zaragoza, Deusto, Bilbao, Complutense de Madrid, Pontificia, Universidad de Comillas, Palmas de Mallorca, Santiago de Compostela y Alemana de Passau. Es autor de varios libros y trabajos de su especialidad, entre otros El régimen peronista, Historia política argentina, Consolidación democrática y Concertación. Doctor Ricardo del Barco, tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Cecilia. Gracias a los organizadores de este evento y muchas gracias a la posibilidad de compartir la cátedra con estas dos prestigiosas colegas. La doctora Ábalos literalmente ha agotado con su sapiencia la cuestión de la constitucionalidad de las reelecciones provinciales en el análisis de los fallos de la Corte, así que no voy a tocar este tema que ha sido muy bien expuesto y que seguramente la colega tucumana va a darnos una visión muy certera de el caso Tucumán y casos afines. Yo quiero referirme, pero hago una pregunta, ¿se está escuchando bien? Perfecto. Muchas gracias. La tecnología a veces no sabe si uno está hablando solo o está hablando a otros que lo están escuchando. Por eso la digresión. Bueno, yo en realidad, cuando apareció este tema de la reelección, les confieso que voy a introducirlos a la cuestión de mano de dos textos no jurídicos. El padre Solana, ese personaje de ficción de Arturo Uslar Petri, en su oficio de difunto, es convocado a la oración fúnebre porque ha muerto el general Peláez. El general Peláez es este presidente permanente, hacía varias décadas que estaba en el poder de ese país ficcional. Y allí el libro nos va llevando, esta novela que inicia el realismo mágico en América Latina del venezolano Arturo Uslar Petri, nos va llevando a los avatares que llevaron a perdón por la redundancia, a este hacendado que no estaba en política, a convertirse en militar y político y durante varias décadas asumir el poder pleno en este país ficcional. En realidad, Uslar Petri está novelando una situación histórica latinoamericana que es el general Gómez, que gobernó durante 3 décadas en Venezuela hasta su muerte natural, en la presidencia de la República de Venezuela. El día que salió la resolución de las cautelares de la Corte y los funcionarios aludidos en Tucumán, en San Juan y en el orden nacional comentaban con un lenguaje hasta soez la resolución de la Corte, yo
me atreví a leerle a los alumnos que en ese momento se estaba dando clase en una materia optativa, les leía trozos de este oficio de difuntos, en el que el general Peláez, que le decían, bueno, general, su periodo está por terminar y la Constitución, y Peláez decía, no me vengan los doctorzuelos con esos papeles y esas cuestiones, e inmediatamente pasé a leerle lo que había sido publicado en los medios de comunicación de funcionarios provinciales y nacionales acerca de la Corte que estaba prohibiendo en ese momento, a través de la cautelar, la candidatura a estas reelecciones en dos provincias. Yo les decía, y les comento a ustedes, que cuando uno cruza estas dos lecturas, la de un texto ficcional, oficio de difunto, y las consideraciones de los dirigentes políticos argentinos que estaban siendo afectados por esta resolución, uno no sabe exactamente dónde comienza la ficción y dónde comienza la realidad. Y por eso mezclé ambos textos. Es decir, esta suerte de realismo mágico en el que está inmersa no solamente la literatura latinoamericana, sino la política latinoamericana. Este fue uno de los textos que, si por allí ustedes tienen tiempo y ganas y quieren leer oficio de difuntos, se van a encontrar este bendito tema de el hombre poderoso que, a través de sucesivas reelecciones y otras fórmulas a las que ya me voy a referir de inmediato, se mantiene en el poder. El otro texto, que es un texto muy actual, se llama La revancha de los poderosos, de Moisés Naim, un venezolano que vive en los Estados Unidos, periodista, fue funcionario en alguna época en su país de origen, Venezuela. En esta revancha de los poderosos, Naim nos presenta un panorama actual en el que hay una suerte de lo que llamaría Huntington una contraola democrática, es decir, al proceso de democratización de los 90 le habría sucedido una contraola de autoritarismo que regresan en distintos países, y así aparece Venezuela, Rusia, Turquía, la India, Salvador y otros países en los que tenemos unos gobernantes que vía reelección u otro mecanismo que formalmente no es reelección, pero que permite permanecer en el poder, asistimos a verdaderas autocracias electivas. Es decir, hay elecciones que incluso algunas de ellas pueden llegar a ser competitivas, es decir, que hay candidatos y partidos que tienen chance de ganar, pero que en definitiva no ganan y termina siendo consagrado vía electoral el gobernante en funciones. Yo recién hice referencia a otros mecanismos en los que la reelección no se permite, pero se sortea. La doctora Ábalos nos ha explicado muy bien, y todos ustedes conocen, que en materia de reelección, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, existen varios modelos. El primer modelo
la reelección no está permitida nunca, sería la Constitución mexicana actual, todavía vigente, y en el otro extremo la reelección está permitida siempre, le hace Venezuela, Nicaragua, Turquía, etc. Entre estos dos extremos hay constituciones que permiten una reelección, un turno más otro turno que puede ser de 4 más 4 o 5 más 5, otros que permiten la reelección pero con uno o dos periodos intermedios y algunas otras combinaciones. Ahora bien, hay otro mecanismo cuando la reelección no está permitida, en la cual el gobernante permanece en el poder sin estar en el cargo al que la elección, que está prohibida, si está la prohibición de la reelección, le permite estar. El ejemplo que podría dar ahora, que lo pueden encontrar en el texto La revancha de los poderosos de Naim, es el caso del actual presidente Vladimir Putin de la República Rusa. Ustedes recuerdan que en la primera presidencia de Putin, allá lejos ya hace tiempo, la Constitución rusa prohibía la reelección. Entonces, ¿qué hizo Putin? Putin no pudo presentarse, colocó a un hombre de su confianza, Medvedev, como candidato a la presidencia y este lo designó Medvedev como primer ministro. Y entonces Putin siguió, porque el poder formal lo tenía el presidente, el poder real lo tenía el primer ministro, que era Putin. Cuando Putin volvió a la presidencia en un segundo mandato, hubo una reforma constitucional que alargó el periodo y permitió la reelección indefinida, y desde allí Putin está en el poder. Entonces, fíjense que el primer recurso que utilizó Putin fue colocar a un hombre de su confianza en la presidencia. Dejo el texto y vuelvo a la ficción literaria. En este oficio de difunto, el general Peláez, que es el hombre fuerte de ficción, no siempre ocupa la presidencia, porque hay momentos en los que o la Constitución, varias veces cambiada, le prohibía la reelección o limitaba a 2 mandatos, o el hombre fuerte estaba cansado de la parte burocrática del ejercicio del poder, pero no quería perder el poder. Entonces lo que hacía el personaje ficcional era que el Congreso lo nombrara jefe de las Fuerzas Armadas, colocaba él un hombre de su confianza en la presidencia formal y quedaba detrás del trono como poder. Cualquier referencia a la realidad argentina no es mera coincidencia. Esto de que ocupe la titularidad del Ejecutivo alguien que carece de poder, y el poder está detrás del trono en otra persona, hombre o mujer, con o sin cargo formal. De esta manera, cuando se han planteado, tanto a nivel nacional cuanto a nivel de las provincias, la prohibición de una reelección sucesiva, un tercer o cuarto mandato, se ha recurrido a esto que lo llamo el principio dinástico, es decir, una suerte de contradicción en una república donde se apela al principio dinástico. ¿Qué es esto? Simplemente el gobernante pone a alguien de su confianza, en primer lugar alguien de su familia, su mujer. Ejemplo, Santiago del Estero, cuando le prohibieron al gobernador
presentarse a un tercer mandato. Pues bien, acato, no puedo, pero pongo a alguien de confianza, quien mi mujer. Mi mujer me sucede y luego puedo volver al cargo, como ha ocurrido en Santiago del Estero. Podría ser que esa mujer no exista o que no haya suficiente confianza, se buscará un familiar o un amigo que genere confianza en que le devolverá en su momento el cargo y que mientras lo esté ejerciendo pueda él ser el titular formal y mantener el hombre o la mujer fuerte el poder. Y de esa manera se ha sorteado el límite de la reelección. Ustedes conocen que hay constituciones latinoamericanas que impiden la reelección, Honduras por ejemplo, y que entonces la actual presidente de Honduras es la mujer de un expresidente. Pero en otros casos en los que las constituciones colocaban conociendo de esta tendencia al quedantismo de nuestros gobernantes, la prohibición de que lo sucediera el cónyuge o algún familiar en línea directa, fue el caso de Guatemala, en el que la mujer del presidente, no recuerdo en este momento el nombre, se presenta a la candidatura, estaba prohibida, así, pero lo que ocurre es que antes de presentarse a la candidatura se había divorciado. Ustedes ven que hay una infinita cantidad de estrategias para quedarse en el poder. Y ahora sí voy a volver como hombre de derecho y como hombre que ha estado en el debate político a la cuestión de la reelección a nivel provincial. En el año 87, en mi provincia, Córdoba, en plena onda de cambios constitucionales provinciales, participo como miembro electo de la Convención Constituyente que reformaba la antigua Constitución del 21 de Córdoba, que tenía nada más ni nada menos que la bendita o maldita, entre comillas, cláusula en el artículo 101 del antiguo texto que impedía la reelección inmediata. Y entonces, en esta reforma, bien es cierto que fue una reforma general, estaba escondido el quid de la reforma, que era habilitar la reelección del gobernador. Y este tema se convirtió en uno de los temas de debate político fuera del ámbito constituyente, dentro de la política local y también de la política nacional. Y en el debate constituyente, no voy a hacer acá una larga exposición sobre el tema, yo sostuve con mucho énfasis la necesidad de mantener la, a mi juicio, sabia cláusula que impedía la reelección inmediata del gobernador. Los votos no alcanzaron, triunfó la tesis reeleccionista y se habilitó y luego optó el entonces gobernador a un segundo mandato y luego, este es otro aspecto de la discusión, intentó y logró un tercer mandato a cuento de que el primero se había desarrollado con la antigua Constitución y que la nueva habilitaba 2 mandatos. Entonces, en aquel debate constituyente, yo sostuve básicamente, esto lo ha explicado excelentemente la doctora Ábalos, que el famoso principio democrático, es decir, el pueblo debe expresarse y si el pueblo quiere que este gobernante continúe, no hay ningún reparo en clave democrática para impedir la reelección. Enfrente estaba lo que muy sucintamente se llama
el argumento republicano que hace a la periodicidad de los mandatos, habilitado que es la reelección, la posibilidad de esa periodicidad queda anulada, aunque prácticamente otro puede ganar. Apelé, no tengo tiempo de leerlo ahora, pero digo dos líneas, de un texto muy fuerte, lo leí en el debate constituyente, de alguien que decía básicamente: me opongo a la reelección. La cláusula constitucional de la Constitución del 53 que impide la reelección del presidente es una de las más sabias, y que admitida la reelección no faltarán recursos de todo tipo para, y comenzaba a enunciar una serie de males. Curiosamente, quien decía estas palabras era nada más ni nada menos que el presidente de la Nación en este momento, cuando se refería a la reforma constitucional del 49. Mi opinión es contraria a tal reforma, dijo Perón con mucho énfasis. Como ustedes saben, la Constitución del 49 habilitó la reelección, pero fue a una segunda reelección y poco tiempo antes de su caída había sido proclamado como candidato para un tercer mandato. Es motivo de otra discusión si lo que entonces decía el presidente Perón era una afirmación en la que no creía o creía realmente en lo que dijo, pero lo que él preanunciaba que iba a ocurrir ocurrió en aquella Argentina en la cual la reelección se permitió a través de la reforma del 49. Hay en todo esto, y voy a ir concluyendo porque creo que no debe quedarme ya más tiempo, Cecilia, ¿no? ¿Queda algo? ¿Puedo hacer uso de un minuto más? Bueno, no. Sí, doctor. Seguro que sí, doctor, sí. Bueno, Por aclamación popular. ¿cómo? Por aclamación popular, No, muy bien. Entonces, fíjense, esto es intencional. Yo he pedido más tiempo. He pedido más tiempo. Ustedes saben que detrás de la cuestión de la reelección aparece una cuestión del tiempo en el ejercicio del poder. Y les diré lo siguiente, y de esto estoy absolutamente convencido. Quien ejerce poder, quien tiene poder, tiende a quedarse y necesita permanencia. Y claro, acá aparecen las reglas institucionales para poner un cierto límite, un periodo más otro periodo, no una tercera reelección, no una reelección inmediata o nunca una reelección como estableció hasta hoy la Constitución mexicana. Yo he acuñado, no sé, un lingüista seguramente me va a corregir, hasta que no aparezca la corrección lo sigo utilizando, un término para explicar esta cuestión de la relación entre el tiempo y el poder, que es la cronofagia, el hambre de tiempo, el hambre de tiempo. El gobernante tiene necesidad de tener más tiempo y pide, y allí están los dos candidatos frustrados a la gobernación en las provincias hermanas de Tucumán y San Juan, tuvieron tiempo, pero les hace falta más tiempo, quieren más tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay una expresión que
me pareció muy ilustrativa de esta relación entre el poderoso y el tiempo. Fue la del presidente Chávez. Como ustedes saben, Chávez, a través de distintos mecanismos, ¿sí?, una vez que había sido elegido presidente por la vía democrática, buscó y logró la modificación de la regla institucional. Necesitaba tiempo. No se expresaba muy bien cuánto tiempo se necesitaría para culminar ese proceso revolucionario en el cual estaba inmerso. Necesito tiempo, le pidió a sus conciudadanos y obtuvo la modificación de la regla. Y luego la enfermedad lo situó frente al único límite que no hay corte, no hay constitución, no hay ley que pueda impedir la suprema limitación humana, que es la muerte. Cerca de la muerte, Chávez, pueden ustedes encontrarse en internet con sus discursos finales, se dirigía no ya al pueblo, sino a Dios. Y decía: solo le pido a Dios que me dé un poco más de tiempo para concluir su obra. Todo el tiempo que había tenido no era necesario. Nunca, frente a esta cronotiempofagia, hambre de tiempo, puede ser saciado. El poderoso tiene hambre de tiempo, y de ahí la sabiduría de las reglas institucionales que le ponen límite a este hambre de tiempo. Yo sé que hay muchos argumentos en clave democrática que dice: no le impidamos al demos expresar su voluntad, y si éste quiere mantener este gobernante, no podemos impedírselo. El poder tiende a expandirse, el poderoso tiende a quedarse, y ese poder que se expande y ese poderoso que no va reconociendo límites termina destruyendo el sistema democrático republicano. Y acá utilicé ambos términos: democracia, voluntad popular; república, limitación y control del poder, vigencia de los derechos fundamentales. Hoy el tema reelectivo ha aparecido a nivel provincial. No dudo que pueda reaparecer a nivel nacional. Y ustedes me dirán: bueno, sí, pero ya está establecida la regla constitucional que solamente hay otro periodo. Ustedes saben que hay distintas formas de sortear esta regla respetándola formalmente, como por ejemplo apelando al principio dinástico. Un familiar o un amigo quedarán en el poder presidencial o en la gobernación, se respeta la regla: no pierdo el poder, sigo gobernando. Disculpen si los he llevado muy a la literatura, pero ustedes saben, leen y escuchan, y las cosas que se dicen en los medios de comunicación superan ampliamente la creación literaria de nuestros mejores escritores. Vargas Llosa, Arturo Uslar Petri y tantos otros, como el cubano Alejo Carpentier, quedan prácticamente reducidos a polvo cuando uno repasa las declaraciones de políticos y, entre comillas, juristas y aún hasta jueces en esta realidad en la que se busca justificar de cualquier manera los gobernantes que permanezcan mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Cecilia, antes de presentar a la doctora Fontán, quería comentar que, bueno,
la presentación del doctor Del Barco se mencionó que fue convencional constituyente en la reforma de Córdoba de 1997 y tuvo una importante intervención en esa convención justamente sobre la reelección, que fue uno de los temas que se discutió en aquella reforma, y que el doctor participó en este libro que hemos publicado a 30 años de la reforma de la Constitución de Córdoba, que justamente trata la cuestión de la reelección, por lo cual es un tema que el doctor viene tratando ya hace varias décadas. Simplemente quería mencionar eso y agradecer de nuevo al doctor Del Barco. Gracias a vos, Cristian, que me permitiste en ese libro que coordinaste plantear este tema que planteé con mucho énfasis en la Convención Constituyente. El escenario aquel, siempre lo recuerdo, fue muy latinoamericano, porque comenzamos a debatir a las 3 de la tarde de aquel día que se aprobó de la cláusula reelectiva. Terminamos en la madrugada del día siguiente a las 6 de la mañana y todo el debate fue a la noche. Alguno diría fue entre gallos y medianoche. Yo hablé largamente a las 3 de la mañana, recibiendo no precisamente los aplausos de la barra opositora a mi posición, que era la barra oficialista que defendía al entonces gobernador, que era el doctor Angelos, al cual yo siempre utilizo un lenguaje clásico. Les dije, claro, eso produjo una exaltación de la barra oficialista. Está lleno el recinto como la plaza, como las antiguas plazas medievales, y es lógico que así ocurra, porque el pueblo ha acudido para saber la suerte del príncipe, es decir, si el príncipe podía permanecer o el príncipe debía irse. Gracias, Cristian. Muchas gracias, doctor Ricardo Del Barco. A continuación disertará la doctora Carmen Fontán, a quien también tengo el honor de presentar. La doctora Carmen Fontán es titular de Cátedra B de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Es titular de la Cátedra Marco Normativo de la Comunicación y la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad de San Pablo de Tucumán. Titular de Derecho Público de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de San Pablo Tucumán. Titular de Estructura y Funcionamiento de los Órganos del Estado de la Universidad de San Pablo Tucumán. Profesora del posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Asesora en la Convención Constituyente Nacional para la Reforma de la Constitución Nacional en Santa Fe en el año 1994. Obtuvo el reconocimiento de suficiencia investigativa otorgada por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, en el programa doctoral de Sistemas Jurídicos Comparados en el año 2001. Es coordinadora del proyecto FOPEA-IFEX para la libertad de expresión, ex becaria en el Instituto Max Planck, Alemania, ponente, conferencista, disertantes sobre diversos temas de derecho constitucional en congresos nacionales e internacionales. También es autora de artículos, colaboraciones y ponencias sobre derecho constitucional, publicados en el país y en el extranjero. Es compilador y coautora del libro titulado Alberdi, Apología y Crítica de su Pensamiento. También es coautora de varios libros de su especialidad. Doctora Carmen Fontán, tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias. Primero, agradecer al doctor Altavilla, que ha sido tan atento y tan eficaz en organizar este evento, a María Cecilia también, a quien recién conozco, pero es un placer, a quienes me han precedido en el uso de la palabra, que lo han hecho con una erudición y con un conocimiento extraordinario, y que me allanaron el camino para explicar algunos temas referidos a este fallo que, convengamos, como lo expresó la doctora Ábalos, es solamente una medida cautelar, y de ese modo lo vamos a abordar. Son apenas 4 páginas,
pero para que se entienda por qué se llegó a este pronunciamiento de la Corte, quiero hacer brevemente un encuadre general, explicar algunas cuestiones referidas a la Constitución del 2006, muy brevemente cuál fue el fallo en crisis en la provincia de Tucumán, dictado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y finalmente hacer un rápido abordaje sobre el fallo de la Corte en el caso de Partido por la Justicia Social contra Tucumán, y hacer unas líneas donde yo quiero marcar en toda la evolución de la distinta jurisprudencia de la Corte cuáles son esas cuestiones puntuales que se repiten y que hoy podríamos decir que constituyen un precedente en la materia de la interpretación de las normas provinciales referidas a las reelecciones. Primero, lo felicito por la elección del tema, porque como dijo la doctora Ábalos, este es un tema que pone en tensión a la democracia y a la república, pero además es el que está poniendo en cuestión notas características de la república y que hacen al Estado de Derecho, como es la periodicidad en las funciones y la alternancia en el poder. Todos recordamos aquella definición de Karl Lavenstein sobre lo que era un Estado de Derecho, diciendo que es aquel donde el proceso político se ajusta a las normas de la Constitución. Es decir, llegar al poder, ejercer y perder el poder conforme lo establece la Constitución. Bueno, en este país parece que no quieren perder el poder del modo que lo establece la Constitución, y esto es lo que genera justamente este tipo de planteos. Fíjense que no es un tema que solo se dé en el ámbito del derecho público provincial. Esta es una cuestión que se está dando prácticamente en toda América Latina, con distintos pronunciamientos de salas y de cortes constitucionales, algunos contradictorios para habilitar o no las reelecciones, y lo que está ocurriendo en el fenómeno propio de nuestro derecho público provincial, porque el caso de San Juan y de Tucumán no son casos aislados, que si uno mira hacia atrás y ve todos los precedentes que cita la Corte, verá que son numerosos los pronunciamientos que hay sobre este tema. Fíjense, en América Latina, a sabiendas del problema que tienen los sistemas presidencialistas, porque prácticamente casi toda América Latina ha seguido los modelos presidencialistas, sistemas unipersonales, nomocráticos, que son donde verdaderamente se dan los problemas por el tema de la reelección, y América Latina, que había sufrido a Porfirio Díaz en México, a Stroessner en Paraguay o a Somoza en Nicaragua, había aprendido de una realidad histórica, y en un principio los sistemas políticos latinoamericanos eran reacios sobre todo a las reelecciones inmediatas y en algunos supuestos con intervalo de un periodo o periodo vacío, como suele llamarse. Tal es así, como se ha dicho acá, en América Latina tenemos desde los sistemas que no admiten la no reelección, como Guatemala, Honduras, México, Paraguay, a aquellos que habilitan la reelección inmediata, Argentina, Brasil, República Dominicana, o llegar a la reelección indefinida, como Venezuela y Nicaragua, o aquellos de reelección diferida, como es el caso de Chile, de Uruguay, etc. Ese es el panorama que nos presenta América Latina, pero en este momento, por ejemplo, Bukele en El Salvador ha obtenido un pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que estaría habilitando la posibilidad de una reelección, modificando un criterio anterior del mismo tribunal del 2014 que decía que no había reelección si no había pasado el periodo de 10 años. Es decir, un fenómeno que se está dando en América Latina y que ahora se está dando en el ámbito del derecho público provincial. Frente a este panorama, Sapsay hablaba de que estamos ante un claro ejemplo de retroceso en materia institucional, y que ese retroceso se dio tanto a nivel nacional como en el ámbito provincial del derecho público, que paulatinamente se han incorporado las variables reeleccionistas de los titulares del Ejecutivo,
y que esas variables han tenido dos corrientes o dos niveles. El primero en las nuevas constituciones provinciales sancionadas a partir de 1986, y después con el argumento de que modificada la Constitución Nacional deberían ayornarse los textos locales para estar en sintonía con la Constitución Federal. Sabemos que tenemos provincias con reelección indefinida, ya lo han dicho Formosa, Santa Cruz o Catamarca, que los que quedan sin reelección consecutiva son solo Mendoza y Santa Fe, y en el resto, habilitando 2 periodos o un periodo, tenemos a todos, Córdoba, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, etc. En ese panorama que yo estoy pintando, en el año 2006, Tucumán modifica su texto constitucional, con una aclaración. El presidente de la Convención Constituyente del 2006 fue Juan Mansur, es decir, la persona que hoy pretendía la nueva reelección utilizando esta Constitución del año 2006. En Tucumán, con una aclaración importante, porque él ahora pretendía la postulación de ser vicegobernador. Él fue 2 veces vicegobernador a partir del año 2007 hasta el 2015, y desde el 2015 hasta la fecha fue 2 veces gobernador, y ahora pretendía postularse como vicegobernador. En Tucumán, ser vicegobernador no es ninguna figura decorativa. Por el entramado constitucional de la reforma del 2006, el vicegobernador que forma la fórmula del Ejecutivo se adueña por el texto constitucional de la legislatura. De acuerdo a la Constitución, el vicegobernador como presidente de la legislatura la gobierna y la administra, nombra su personal, fija las remuneraciones de los legisladores, es quien fija la orden del día. Es decir, no crean que la figura de ser vicegobernador no es nada, y además es el reemplazante natural del gobernador en caso de acefalía. De tal manera que ese es el panorama que se presentaba en Tucumán, cuando a fines del año pasado, Juan Mansur, que estaba terminando su segundo periodo como gobernador y ya había tenido 2 como vicegobernador, planteó una acción de amparo frente a la Corte, pretendiendo una nueva posibilidad de presentarse como vicegobernador, fundado, y lo voy a decir muy brevemente para no tomarme más tiempo del necesario. Él plantea primero que esta norma, que era la del artículo 90 de la Constitución de Tucumán, importa una discriminación. ¿Por qué? Porque según él hay una omisión normativa que, viciada de arbitrariedad y de ilegitimidad, afecta su derecho electoral pasivo. Es decir, que para él existe una omisión constitucional que no prevé la posibilidad de quien, habiendo sido 2 veces gobernador, quiera postularse como gobernador. La segunda, que la Constitución permite que el vicegobernador puede después ser 2 veces gobernador, y que en consecuencia esa veda de él de presentarse habiendo sido gobernador importa una discriminación respecto de la figura del vicegobernador. Invoca los instrumentos internacionales de derechos humanos y, utilizando la disposición del artículo 19, dice que lo que no está prohibido está permitido. Fíjense que este andamiento de esta demanda se da con Mansur gobernador, Jaldo vicegobernador. Mansur estaba en ese momento en uso de licencia porque era jefe de gabinete nacional, y cuando monta la demanda se le corre a la propia provincia de la que él es gobernador con licencia. Obviamente que cuando la provincia contesta la demanda, dice efectivamente estamos frente a una laguna constitucional. No se trata de ningún planteo de inconstitucionalidad, sino de una omisión de la norma. Finalmente,
El trámite fue muy breve, porque fíjense, además de ser un trámite del amparo, los tiempos corrían para esta, porque el cronograma electoral era prácticamente inminente, y la sentencia de la Corte, dejando de lado precedentes que había sentado oportunamente la propia Corte Provincial, dice lo siguiente, que el artículo 90 de la Constitución tucumana tiene una redacción que es diferente a todo el derecho público provincial y al derecho nacional. ¿Por qué hace esta aclaración el fallo? Porque lo que el fallo pretende es que ninguno de los precedentes que acá se citaron, de Santiago del Estero, de Río Negro, de Santa Cruz, ninguno fuera aplicable a la cuestión que se ventilaba en la provincia de Tucumán. Entonces, la primera, que era una cláusula prácticamente única, sui generis. La segunda, que fue el convencional, el que optó por esta redacción dentro del abanico que le permite el artículo 5 de la Constitución Nacional, que no puede aplicarse la doctrina de Frente para la Victoria con Río Negro, porque lo que allá la Corte despejó o interpretó fue el tema de sucederse recíprocamente, que no es el caso, según ellos, que se plantea en Tucumán. Tampoco puede aplicarse, dice el de UCR con Santiago del Estero, porque allá el gobernador pretendía ir a un tercer mandato como gobernador, contraviniendo el artículo 152, situación que no se daría en Tucumán, porque él dice, yo fui 2 veces gobernador y ahora quiero pasar a ser vicegobernador. Sí es aplicable, dice, la jurisprudencia sobre los alcances del artículo 5, que las condiciones para elegir y ser elegidos son una manifestación propia y autónoma del poder constituyente local. Después dice que este tema entra dentro del margen de apreciación del gobierno local y que cualquier otra interpretación distinta vendría a sustituir la decisión soberana del pueblo de la provincia. En consecuencia, en un fallo dividido de 3-2, se habilitó la candidatura de Mansur para que pudiera presentarse en la fórmula como vicegobernador. Finalmente, la Junta Electoral oficializa la candidatura de Mansur Hijaldo, y entonces el Partido de la Justicia Local plantea directamente una acción de amparo ante la Corte de Justicia de la Nación, que es el tema que hoy nos convoca. Como ustedes verán, lo que aquí se resolvió fue una medida cautelar, muy pocas carillas, pero hace referencia permanente a las directrices anteriores de la Corte en el resto de los pronunciamientos donde le tocó enjuiciar estas normas del derecho público local referidas a las reelecciones. De tal manera que lo que he hecho yo es tomar lo poco que tiene este fallo, porque además fue un fallo dictado en simultáneo con la causa Evolución Liberal con Provincia de San Juan, y hay remisiones permanentes al fallo que fue dictado exactamente el mismo día, y entonces del análisis de ambos fallos y de los precedentes, yo traté de hacer una línea de cuáles son las cuestiones que se repiten y que constituyen los precedentes de este fallo. Sobre todo teniendo en cuenta algo que dijo el voto de Rosenkrantz en Evolución Liberal. Dice, la Corte se ajustó a la doctrina judicial de sus precedentes, lo que hace que este tribunal pueda tener previsibilidad como un elemento adicional de la seguridad jurídica. Fíjense que es importante que la Corte rescate el seguimiento de sus precedentes, la idea de la previsibilidad de sus pronunciamientos y la previsibilidad como componente fundamental de la seguridad jurídica. En esta línea argumental de los precedentes
se repiten varias cuestiones. La primera, la existencia de de competencia originaria de la Corte cuando se trata de cuestión federal predominante y es parte una provincia. A lo que agrega la Corte, además de existencia de cuestión federal predominante, la vinculación entre esa cuestión federal predominante y la trascendencia institucional que tienen estas normas sobre reelección. Sobre todo cuando la Corte adelanta que la interpretación que hace la Corte de Tucumán sobre el artículo 90, donde vendría a llenar una supuesta laguna institucional, permitiendo el enroque permanente entre gobernador y vicegobernador, dice la Corte, nos estaríamos encontrando en que en realidad ya no habría alternancia ni periodicidad, sino que se daría prácticamente una perpetuación en el poder de una fórmula que va saltando de gobernador a vice y de vice a gobernador. De tal manera que la Corte entonces habla de cuestión federal predominante cuando es parte de una provincia, vinculado también con la trascendencia institucional. Segundo, no cualquier interpretación judicial habilitaría a la Corte a entender en estos temas, sino, y esto es una directriz permanente y repetida de la Corte, que la Corte solo entra a entender en estas cuestiones de derecho público local cuando hay una ostensible e inequívoco apartamiento del sentido que corresponde otorgarle al derecho público local, sobre todo vinculado con la cláusula del artículo 5 de la Constitución, del principio republicano de gobierno, de tal manera que no cualquier interpretación habilita el conocimiento de la Corte, sino cuando hay un inequívoco y ostensible apartamiento del sentido que tienen las normas del derecho público local. De tal manera que no solo se están dando estas líneas jurisprudenciales, sino que revalidan un sentido federal, porque lo que analiza la Corte sobre los alcances de este artículo 5 es que una interpretación como la que había hecho la Corte local importa afectar los cimientos mismos de la estructura constitucional federal, de tal manera que eso es lo que da la posibilidad para que la Corte resuelva entender en esta cuestión. Además, la Corte local había dicho que no había ninguna discusión en el seno de la Convención Constituyente que hubiera permitido encontrar otro sentido o otra interpretación que la que ellos hicieron de este artículo 90, y que en realidad ellos del abanico interpretativo habían buscado una interpretación que resultaba razonable a la luz de lo que decía este artículo 90 vinculado con el resto de la normativa. En realidad, la Corte constata que hay una grave afectación del sistema republicano porque lo que se advierte en realidad es que el binomio del gobernador y el vicegobernador se presenten una infinidad o un número indeterminado de veces perpetuándose en el poder. Otro llamado importante, lo que se verifica en forma permanente en estos fallos es una deficiencia o un déficit en los pronunciamientos de los tribunales provinciales. Y no solo de los tribunales provinciales, porque si uno ve, por ejemplo, el caso de UCR con provincia de Santiago del Estero, piensen que la Constitución de la provincia de Santiago del Estero tenía una cláusula transitoria que decía que el primer mandato del gobernador tenía que contarse como primer mandato a los efectos de una eventual reelección. Y fue la justicia local de Santiago del Estero que declaró inconstitucional
la cláusula esa que justamente decía que debía contarse también el primer mandato del gobernador en ejercicio. De tal manera que hay un déficit profundo, no solo en el control y en la interpretación que hacen las cabezas de los poderes judiciales provinciales, sino también de las juntas electorales provinciales. Y eso lo advierte muy bien Rosenkrantz en una disidencia, en el caso de Frente para la Victoria con Río Negro, donde hace un claro estudio, y daría para mucho más, sobre el tema de la competencia del tribunal cuando se pretende la vía originaria, estando pendiente recursos locales aptos, como el recurso extraordinario para poder llegar a la Corte Federal. Es una disidencia muy interesante, pero realmente en este caso puntual no había esa posibilidad de que diera ese abanico interpretativo. La norma era muy clara, no existía ninguna laguna constitucional. Después lean por favor el artículo 90, pese a que además hay una deficiencia de técnica legislativa en la mayoría de las reformas constitucionales, sobre todo en materia de reelección. Uno tiene que leer varias veces, a veces, la norma referida a la reelección para poder sacar una interpretación correcta de la norma. Y esto no podemos ser inocentes. Evidentemente hay una picardía en la redacción de estas normas que dan pie después a todas estas divergencias interpretativas. De tal manera que lo que hizo la Corte de Justicia de la Nación fue simplemente hacer una especie de adelanto de sentencia para dictar la cautelar. Obviamente la verosimilitud de derecho y el peligro en la demora estaban constatados, la interpretación que se pretendía era de perpetuación en el poder, corrió traslado de la acción de amparo y suspendió las elecciones, pero solo para el binomio gobernador y vicegobernador. Lo que ocurre es que en Tucumán tenemos un sistema de elección muy particular del acople, donde están precedidos de acuerdos entre partidos, frentes o alianzas, para que partidos diferentes acompañen una misma fórmula del Ejecutivo, de tal manera que se hacía imposible, si no se votaba la fórmula del binomio del Ejecutivo, que pudiera llevarse adelante la elección de los legisladores, y solo se hubieran podido hacer las elecciones locales. De tal manera que efectivamente se respetó el fallo de la Corte, pese a que en un primer momento no se había querido respetar el pronunciamiento. Renunció Mansur a su candidatura, la Junta Electoral aceptó la renuncia, se comunicó a la Corte y la Corte levantó la medida cautelar y se resolvió finalmente acá que las elecciones van a ser el 11 de junio en Tucumán. Simplemente, y coincidiendo con la doctora Ábalos, lo que es un gusto coincidir, realmente yo entiendo que todas estas aventuras reeleccionistas no están a tono con el control de convencionalidad que debe hacerse en virtud de la opinión consultiva 28 de la Corte Interamericana. Y me resta recordarles, y me gustaría recordarles, que Alberdi, cuando diseñó su artículo 79 del proyecto de Constitución, tenía una norma similar al viejo artículo referido a la duración del mandato del presidente y vicepresidente, que habilitaba una reelección con un periodo intermedio. A muy poquito de sancionada la Constitución del 53, Alberdi le manda una misiva a Urquiza y le dice que se arrepiente de haber posibilitado o de haber puesto la reelección del Ejecutivo, porque quien está en el poder puede acudir a todos los medios para hacerse reelegir. Y yo digo que el Perón, que dio el discurso que nos citó el doctor Del Barco cuando hizo la apertura de las sesiones legislativas en 1947,
él dijo que la reelección era escuela de fraude e incitación a la violencia. Yo lamento realmente que él después se haya olvidado de esas palabras en la reforma del 49. Y una sola cosa más, solo 5 presidentes en la Argentina han sido reelectos, y me gustaría recordarles una frase de Molinelli, cuando él recuerda los conflictos que se habían planteado entre Alvear e Irigoyen, y entre Juárez-Celman y Roca. Y entonces él decía que cuando se trataba de prohibir una reelección inmediata de un presidente que es popular y líder de su partido, tiene, entre otros, el costo probable de crear una posible división entre el poder real y el poder formal, y que podríamos pasar a tener o un presidente títere o un presidente rebelde, sin el beneficio de evitar realmente una tiranía, desde que el autoritario no se va a arredrar por obstáculos constitucionales. Y ahí se recuerda aquella frase: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sin embargo, en la Argentina hemos agregado la reelección inmediata y hemos llegado a tener igual un presidente títere. Es decir, que no es el tema de las reelecciones la solución, sino que la solución está en fortalecer realmente los poderes judiciales provinciales, eso es básico, mejorar los textos constitucionales, mejorar el sistema electoral y de partidos, que es el gran problema de la Argentina, y finalmente pensar que es más fácil vivir en el Estado de Derecho y recordar que la Constitución es la carta de navegación, no importa que cambie su capitán, lo importante es que la nave siga con la misma carta de navegación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carmen Fontán. A continuación, quienes quieran formular algunas preguntas sobre las exposiciones, lo pueden hacer en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Bueno, creo que ha quedado todo muy, muy claro en las exposiciones. O muy oscuro, no sabemos. No, muy claro las exposiciones. Sí, como dato, digamos, de diseño institucional, muchas veces también las reelecciones tienen que ser vistas, ¿no?, en función de lo que mencionaba al último la doctora Fontán, la dinámica de los partidos políticos, ¿no es cierto? De cómo la posibilidad de una reelección, aunque sea no intermedia, no inmediata, perdón, pero que esté la posibilidad futuro, como está pasando actualmente, como pasaba con Macri o con Cristina Kirchner, son figuras gravitantes en el sistema político que tensionan el sistema por el solo hecho de tener una posibilidad de una próxima reelección, o lo que está pasando ahora en Estados Unidos con Trump, también, ¿no es cierto? También esa discusión. Yo creo que ya los argumentos, más allá de las chicanas legales, creo que son cada vez menos los argumentos a favor de las reelecciones indefinidas. En Argentina hemos tenido en las constituciones provinciales cerca de 30 reformas constitucionales desde 1983 a la fecha, 27 aproximadamente tuvieron como finalidad ampliar la reelección. Por suerte, la gran mayoría de las provincias mantienen el sistema de la reelección inmediata, ¿no es cierto? Salvo los casos de Formosa
Catamarca y Santa Cruz, que son las únicas que tienen una reelección indefinida, también un esquema que se ve a nivel latinoamericano, con varios fallos muy similares a los que contaba la doctora Fontán, que terminaban confundiendo, y esto me parece muy interesante, ¿no? La parte orgánica de la Constitución con la parte dogmática, haciendo una interpretación de los tratados internacionales, en particular el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la posibilidad de acceder a cargos públicos y de tomar a la limitación de la reelección como una afectación a un derecho humano, ¿no es cierto? Y creo que ha sido muy esclarecedor en este sentido la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En hacer este fuerte vínculo entre la reelección y el sistema democrático. Y acá mi pregunta, si en este caso puntualmente no consideran que hay, lo he considerado parte de la doctrina constitucionalista prestigiosa, un cierto avance en este caso de un tribunal, hacia cuestiones que por ahí son más de naturaleza política, ¿no es cierto? Es decir que la reelección indefinida afecta el sistema democrático y por tanto es como que el tribunal estaría entrometiéndose de alguna manera en el diseño institucional que en definitiva cabe o al poder constituyente o a los otros poderes del Estado, ¿no? Esto también creo que juega un rol importante, la definición del rol de los tribunales en estas decisiones. Creo que la Corte Suprema nuestra ha sido más cautelosa en ese sentido, y no avanzar hacia definiciones más precisas de diseño institucional, dejándolo como una esfera más propia de los poderes constituidos, pero la Corte Interamericana creo que ha avanzado, para bien o para mal, sin hacer una apreciación, pero que ha avanzado hacia una definición de lo que debe entenderse por democracia, ¿no? Y tomando también la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, y bueno, que también es un intento por definir los aspectos esenciales que debe tener una democracia. Y esto también viene a colación, ¿no? De qué es lo que entendemos por democracia, y creo que hoy el ejemplo más incómodo que se presenta es el caso de Venezuela, y lo hemos podido ver en esta cumbre que se desarrolló hace poco, en donde ya algunos presidentes, incluso como el presidente de Chile, que es claramente de izquierda, ha tildado de un régimen poco democrático, donde se han violado derechos humanos a Venezuela, y otros países como Argentina mantienen una posición más más cercana o de aceptación del régimen venezolano. Creo que es un claro ejemplo, ¿no? De cómo todavía no podemos llegar a un concepto de lo que es el sistema democrático. No sé qué opinión les merece esta cuestión. Cristian, una pequeña observación. ¿Tengo un minuto? Sí, por favor. Vuelvo sobre un tema, el bendito tema del tiempo. Vivo en una provincia, Córdoba, que durante muchos años la reelección no estaba permitida, hasta la reforma del 87. Y yo me preguntaba, cuando uno de los argumentos que se sostenía es que muchas veces la reelección permite a los gobernantes tener más tiempo para culminar su obra de gobierno. Y yo lo que me preguntaba, y para los amigos que no son de Córdoba, los invito a recordar aquellos mandatos de 4 años sin reelección de los gobernadores de Córdoba, que realizaron en el tiempo que les estaba asignado, 4 años, obras memorables de gobierno hasta el día de hoy, que podemos incluso ver materialmente una serie de obras.
las escuelas del gobernador Sabatini, las obras del gobierno de Ramón J. Cárcano, de Pedro Frías y de tantos otros que estuvieron solo 4 años y que realizaron una memorable gestión de gobierno. Con esto quiero volver sobre el tema que el tiempo es un recurso limitado y que depende cómo se use. 4 años pueden permitir, o 5, o los años que estén asignados, realizar una gran obra o una desastrosa obra de gobierno, y que el mucho tiempo no asegura mejor calidad de el mandato y de la obra realizada. La Venezuela citada tuvo desde la caída de Marco Pérez Jiménez y el establecimiento de la democracia hasta su fallecimiento con la asunción del chavismo al poder, largas décadas donde tuvo gobernantes de signos políticos distintos que tenían solo un mandato de 5 años, que no podían reelegirse sino pasado 10 y que realizaron una memorable obra de gobierno. Maduro, Chávez llevan mucho más tiempo que aquellos otros gobernantes, y su obra no es precisamente un buen ejemplo, más allá de lo que piense el gobierno de mi país. Era eso nada más, Cristian. Gracias, doctor. Perdón, ¿puedo contar una anécdota que va a ilustrar? Yo coincido totalmente con el doctor Del Barco y me remito a las pruebas. Nunca segundas partes fueron buenas, porque todos los presidentes que se hicieron reelegir fueron desastrosas sus segundos mandatos. Así que creo yo con él que en 4 años o antes en 6 uno podría cumplir la función de gobierno perfectamente, porque además es así, la Constitución sigue, no hay por qué, no hay que dejar de lado los personalismos, el sistema democrático no quiere esos personalismos que son tan nocivos. Cuento algo, pero porque me golpeó cuando me lo dijeron. Tengo una alumna formoseña. Entonces estábamos viendo el tema de la duración de los mandatos del Ejecutivo, y entonces yo menciono, Formosa tiene un sistema de reelección indefinida. Y yo, claro, pensé que la alumna formoseña iba a comentar, ¡qué barbaridad! Y yo dije, bueno, ahora se intentaba hacer un cuestionamiento de la cláusula constitucional. Comento, y entonces ella me dice, posiblemente no se presente porque dicen que va a ir a nivel nacional. Y a renglón seguido me dice, mis hijos no conocieron ningún otro gobernador que no sea Gildo Infran. Y nosotros estamos muy bien. Los empleados están bien, tenemos hospitales de alta complejidad, tenemos seguridad. O sea, era la providencia divina. Yo pensé, los recluyó en campos de concentración en el tiempo de la emergencia, pero se ve que a la gente eso no la golpea. O sea, fíjense en cómo han normalizado que una persona esté 28 años en el poder, que no puedan reconocer la existencia de otro gobernador y que quieran seguir viviendo siempre con la misma figura del gobernador. Realmente estas reelecciones indefinidas le provocan mucho daño al sistema democrático y al sistema republicano. No, la Corte Interamericana no ha sido categórica en ese punto de decir lo que dijo, la reelección indefinida no es un derecho humano autónomo ni en el sistema americano, sin haberse pronunciado más allá de eso. No obstante que recomiendo a los que están, los alumnos, que lean los amicus que se han presentado,
porque han hecho un análisis concienzudo de todos los pronunciamientos de los tribunales latinoamericanos que, pretendiendo burlar la Constitución, habilitarían las reelecciones. Es muy interesante, más allá de que lean la opinión consultiva, ¿no? Pero fíjense en cómo se llega a normalizar que una persona pueda estar 28 años en el poder. O sea que a él ya le tuvo que haber sobrado el tiempo, doctor del Barco, para haber hecho todo, porque con 28 años, Dios mío. No, doctora, 28 años no son suficientes. Cuando se tiene hambre de tiempo, todo tiempo es escaso. Esta suerte de obesidad mórbida con respecto al poder tiene el mismo efecto que las personas que padecen esa enfermedad, que no pueden parar de comer, necesitan seguir comiendo. Tienen hambre siempre. Acá el hambre es de tiempo. Y entonces, necesitaremos que la Constitución sea el cinturón gástrico, doctor, porque esto es una locura. Y yo creo que sí, creo que debe haber una... ahora bien, lo importante, fíjese en el ejemplo que usted dio, doctora, esta persona que decía, bueno, estamos muy bien, no hay ningún problema. Esta persona era un ciudadano. Estos gobernantes no surgen de otra galaxia, no han venido en un plato volador, han surgido de la voluntad de sus conciudadanos. Yo sé que hay límites, restricciones, condicionamientos, pero sin ciudadanía no hay república. Y acá esto no lo puede resolver una ley o una constitución, sino una mirada vigilante y activa de los ciudadanos. Voy a contarles, cuando se sanciona la Constitución del 2006, dos frases publicadas por el que en ese momento era gobernador. Dijo: tengo tanto poder que tengo que autolimitarme. Y el que era presidente de la legislatura, el vicegobernador Mansur, dijo: dicen que tengo a la legislatura en un puño. Admito que es así. Esas son frases textuales. Una sola cosita, Cristian. Uno critica a veces estos pronunciamientos de las cortes provinciales, pero también es el problema de la política, que no lo resuelve en el ámbito político y judicializa todos los temas. Ese es el gran problema también que tenemos en la Argentina, cuando los conflictos no se resuelven en el ámbito natural y todo termina en los estrados judiciales, y después todos nos quejamos de las intromisiones de la Corte, etcétera, etcétera. Pero realmente es el problema de los argentinos, ¿no? Sí, totalmente. Yo ahí coincido que hay un problema de fondo que es, también es el funcionamiento de los partidos, a veces también tanto de la oposición, a veces también en esto hay también cierta responsabilidad por parte de la oposición. A veces, por ejemplo, se suele mencionar, ¿no? Los casos de cierto suicidio político por parte de la oposición venezolana, que tal vez no llegaron a prever lo que podía llegar a ser Chávez, ¿no? Con la reforma de la Constitución, por ejemplo, de no presentarse a elecciones. En muchos aspectos le terminaban entregando el poder casi en bandeja. Acá mismo en Argentina nos ha pasado en varias circunstancias, y a nivel provincial también, en muchas reformas constitucionales provinciales, la oposición por cierta desaveniencia no participaban y terminaban
teniendo una actitud mucho más irresponsable, ¿no es cierto?, que permitía... Y también los sistemas electorales en donde la mayoría de las legislaturas están compuestas mayoritariamente por poderes gobierno, ¿no es cierto? Y uno por ahí mide las reelecciones en el tiempo, con el caso de Hildy Frank, pero también si tomamos el factor de los partidos políticos, vemos que pasan en muchas otras provincias, como Neuquén, San Luis, La Pampa, donde ha gobernado un solo partido político, bajo una misma denominación. Han cambiado los nombres de los gobernadores, pero la dirigencia o el núcleo de quienes mantienen el poder ha sido siempre el mismo, y que es tan grave, ¿no?, como el caso de la reelección de una persona, ¿no? Creo que Totalmente. lo bueno, sin lugar a dudas, es que estos fallos nos ayudan, como bien leía en los chats, nos ayudan a educarnos en lo que, y a formar un concepto compartido de lo que debemos entender por democracia y por sistema republicano, ¿no? Y eso es muy bueno traer a colación esta tríada que la Corte Interamericana ha hecho mucho hincapié entre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, ¿no? Estos tres conceptos que hoy en este estadio moderno están intervinculados de manera tal que son inseparables. También este tema de la reelección, que lo hemos tratado hoy a nivel provincial y a nivel nacional, en lo que llamaríamos la reelección en el ámbito político, tiene otra dimensión que no hemos analizado, pero que va a terminar influyendo en el sistema político y contribuyendo a lo que yo llamo la oligarquización del poder. Me refiero, por ejemplo, a la reelección indefinida y permanente, entre otros, en el ámbito sindical argentino. Tenemos dirigentes que, si bien es cierto, han surgido ab inicio de la decisión libre de sus afiliados, se ha dado en ellos, Michel lo estudió muy bien, este fenómeno de la oligarquización, y tenemos prácticamente dirigentes vitalicios. Y de nuevo, fíjense ustedes que este vitalismo, esta permanencia, tiende a prolongarse de manera dinástica, porque como el tiempo nunca es necesario y la gente, como diría Borges, tiene la mala costumbre de morirse, hay que pensar en la sucesión. Y una manera de prolongar la reelección es aplicar el principio dinástico. No voy a poner ningún nombre para que ustedes vean cómo las dinastías sindicales se mantienen. Pueden ustedes elegir un nombre, lo ponen ustedes, no lo pongo yo, no vaya a ser que me atropelle algún camión, y cómo esto se proyecta en el ámbito sindical. También hay otros ámbitos, pero esto me parece importante y no quería dejar de mencionar. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo creo que ya hemos pasado la hora prevista. La verdad que es un tema de mucho debate. Creo que la mayoría de las conclusiones vertidas en la mensajería apuntan a la educación, ¿no? La educación cívica y a aprender los valores del republicanismo y de la democracia. Creo que es lo principal, y nosotros como ciudadanos también tenemos importantes herramientas para evitar esas perpetuaciones y esos actos que van dañando lentamente las instituciones democráticas, ¿no? Como sostienen ya varios autores, las democracias, más que morir de un golpe dramático, como el caso de Chile con Pinochet, lo más normal es que mueran lentamente, ¿no? Y son estos
actos de perpetuación en el poder lo que van haciendo que año tras año las instituciones y los distintos mecanismos de frenos a los poderes se vayan debilitando y se vayan corrompiendo hasta finalmente desaparecer y con ellos el sistema democrático. Yo les quiero agradecer mucho al doctor Ricardo del Barco por su excelente exposición y por su tiempo, a la doctora Carmen Fontán, que nos acompaña desde Tucumán, y a la doctora Gabriela Ábalos, que se tuvo que retirar por un compromiso previo desde Mendoza. Les quiero agradecer muy profundamente por habernos ilustrado con sus exposiciones en el día de la fecha y por habernos hecho pensar y dialogar sobre estos temas que nos conciernen como ciudadanos en el día a día, que parecieran ser temas teóricos, pero nos afectan en el día a día. Así que un agradecimiento y a todos los participantes que se han quedado hasta el final y que se han sumado también participando activamente a través de las charlas, muchas gracias a través del chat. Muchas gracias por participar, y también un agradecimiento especial a Cecilia Yancy y a Agustín García Ford por la organización y el acompañamiento en el evento. Gracias a vos, Cristian, por la organización. Gracias a todos, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias, Cristian, y a todos los participantes de hoy. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.